Hola, buenos días. Es un gusto poder volver a verlos. Se ven lindos, se ven lindas. Es un gusto que, vine con mi familia, mi esposa Loida, Máximo, con Pablo Ignacio, que seguramente muchos de ustedes estuvieron orando, ya que nació prematuro, estuvo hospitalizado, pero gracias a Dios está aquí, con vida. Y agradecemos a la Iglesia de Lo Prado también por sus oraciones, porque es fruto de la misericordia del Señor. Y estoy ya terminando mi primer año de seminario. Gracias a Dios lo terminé. Así que este 2025 vamos a estar en el segundo año. Así que espero con la gracia del Señor poder terminar. Y contento de poder verlos. La palabra del Señor está en Romanos capítulo 6, del verso 1 al 14, como acaba de leer nuestro hermano. Y creo que ya estamos listos con el audio, ¿cierto? Ok, lancémonos entonces a la palabra. La oruga, antes de convertirse en una linda mariposa, tiene que dejar su cuerpo anterior, muriendo literalmente una parte de ella. Luego de esa transformación, de esa metamorfosis, vemos una nueva naturaleza. Esa antigua oruga, ¿cierto?, ya no es, sino que vemos a una nueva. Una bella y colorida mariposa con sus extensas alas. Algo en la oruga tuvo que morir para que pueda florecer su nueva naturaleza. De la misma manera, a lo mejor ustedes han escuchado el mito del ave fénix, usado por algunos cristianos de antaño. Estoy hablando del siglo II, III y la época medieval, como Clemente de Roma y también Ambrosio de Milán, que fue el maestro de Agustín de Hipona, o también conocido como San Agustín. Nos relatan que esta ave que muere entre las cenizas para vivir una larga vida. De esa manera usaban esta figura los primeros cristianos, ¿cierto?, como Cristo que murió y también resucitó. Asimismo, también los cristianos mueren y resucitan a una nueva vida, una nueva naturaleza en inmortalidad. Este sermón lo he titulado, de alguna manera, respondiendo a la siguiente pregunta. Ahora que hemos sido perdonados por su gracia, ¿vamos a perseverar en el mal? ¿Vamos a perseverar en el mal? Y vamos a ver que de ninguna forma, porque veremos que vivir bajo el perdón y la gracia de Dios significa estar unidos a Cristo en su muerte y resurrección, por lo que la muerte y el pecado no tienen poder sobre el creyente, siendo libres para vivir para Dios. Pablo en la sección anterior explica a la iglesia que se encuentra en Roma que el pecado entró al mundo por medio de Adán. Pero el don y la gracia y la justicia vinieron por medio de Jesucristo. Los efectos de la ley, más que obediencia, produjeron transgresión, es decir, más pecado, todo lo contrario a su fin. Llegando a concluir el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En otras palabras, donde hay pecado, pareciera, ¿cierto?, hay más gracia. Pero Pablo, atento a las objeciones de ese pensamiento, profundiza en este capítulo qué significa vivir bajo la gracia. Ahora que hemos sido perdonados por su gracia,
¿Vamos a perseverar en el mal? Por supuesto que no. En primer lugar, no, porque estamos unidos a Cristo. En segundo lugar, no, porque somos libres por Cristo. Y en tercer lugar, no, porque vivimos para Cristo, para Jesús. La carta de los Romanos es muy conocida. Estaba de alguna manera viendo el capítulo 1, 2, 3, 4 y recordé por qué de alguna manera llamó la atención a los reformadores como Martín Lutero, Calvino. Y es porque de alguna manera el ser humano siempre se trata de justificar a sí mismo por las obras de la ley. Quizás lo hemos escuchado, queremos llegar a Dios como si fuera una escalerita para llegar al cielo, de alguna manera por medio de mi rectitud moral. O quizás, ¿cierto? Como nosotros conocemos esa canción, viejito pascuero, acuérdate de mí, me porto bien en casa, también en el jardín. ¿Cierto? Entonces creemos que porque si nos portamos bien, vamos a obtener la salvación, la justicia de Dios. Venga para acá, Harry, ¿cierto? Que nos viene a acompañar. Te has portado muy bien, así que te mereces el cielo, Harry. Harry también nos viene a acompañar desde Isa, ¿cierto? Acompañándonos a la iglesia de Lo Prado. Imagínense que Harry, ¿cierto?, se porta muy bien y se merece el cielo. Eso es lo que cree el mundo, ¿cierto? La filosofía, lo que vemos, ¿cierto?, en la televisión, que si yo me porto bien me voy a ganar el cielo. Pero vemos que en la carta de los Romanos es todo lo contrario. La justicia de Dios se revela por medio de la fe, porque es un regalo gratuito, es gratis. Vimos, ¿cierto?, años atrás a la gente protestando por educación gratis. Pero vemos que lo que es realmente gratis es la salvación. La educación, ¿cierto?, la pagan nuestros impuestos. Alguien tiene que pagar el precio. El precio de la salvación no lo pagamos nosotros. Lo pagó Cristo en la cruz. Cristo en la cruz. Nosotros merecíamos la muerte, el infierno eterno. Pero Cristo en la cruz nos dio salvación gratuita. La justicia debía recaer sobre Luis Gómez, sobre Harry, sobre Jorge, sobre Rodrigo, sobre Julito, el infierno mismo. Pero por amor y misericordia, la justicia recayó en Jesucristo. Por eso la Biblia ocupa estas dos expresiones que son medias raras. Expiación. Es decir, el literal quiere decir cubrir la culpa. Alguien nos cubre. O propiciación. Oh, otra palabra rara, propiciación. ¿Qué significa? Apaciguar la ira. Dios estaba enojado con la humanidad por justicia. Él es un Dios justo y santo y que, ¿cierto?, y deseaba destruirla. Pero había un deseo más intenso en Dios. También parte de su naturaleza, que es misericordia. Tardo para la ira, pero grande en misericordia. Es por eso que envió a Jesús a hacer propiciación, apaciguar la ira de Dios. Por eso murió en la cruz, dándonos gratuitamente la salvación. Y las consecuencias de la justificación por la fe, que somos justificados en un tribunal, ¿cierto? Si alguien paga la fianza, de alguna manera está viviendo libremente. De esa manera, esta fianza que nos da la cruz de Cristo para que podamos tener libertad en su presencia, nos traen reconciliación, paz y vida eterna. La salvación que nos trae el Señor nos trae liberación, perdón, salvación, reconciliación. Esos son los beneficios de la cruz de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, eso es lo que le escribe a los romanos, ¿cierto?, que estaban en esta ciudad
que era la capital del imperio, Roma. Entonces, entendiendo el mensaje de la gracia, ¿cierto?, empieza a explicar qué significa vivir bajo la gracia. Y empieza, de alguna manera, a esgrimir los argumentos que nos pueden llevar a los extremos que vamos a ver. Por lo tanto, hemos sido perdonados por su gracia. ¿Vamos a perseverar en el pecado? ¿Vamos a perseverar en el mal? No, porque estamos unidos a Cristo. Somos libres en Cristo y porque vivimos para Cristo. Y vamos al primer punto de los versículos 1 al 5. A ver si me manejo con esto. No, para el otro lado. Ok. Todavía no me gana. Ya. Bueno, nadie es perfecto. Vamos, el primer punto. Estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Jesús. En el verso del 1 al 5. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. En esta sección, Pablo explica que vivir en la gracia, en el perdón, no es perseverar en el pecado, recordando la señal del bautismo en la cual somos unidos a Cristo Jesús en su muerte y resurrección. Por lo tanto, aquí Pablo se está haciendo cargo de las objeciones, seguramente de algunos judeocristianos que querían volver a la ley, querían volver, ¿cierto?, que los cristianos se circuncidaran o que respetaran a rajatabla, ¿cierto?, el día sábado o que se abstuvieran de ciertos alimentos. Pablo se hace cargo de esas objeciones que creen que el evangelio es un evangelio de la gracia de hacer lo que yo quiero. Soy soltero. Yo no, algunos son solteros. Soy soltero y hago lo que quiero, dice una canción por ahí. Y Pablo se hace cargo de esos detractores del evangelio en el capítulo 3, verso 8, que dice lo siguiente: ¿por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. ¿Cierto? Entonces pensaban que el mensaje de Pablo era una vida licenciosa bajo la gracia. Si la gracia abunda por el pecado, ¿sigamos pecando para que la gracia abunde? Y el apóstol dice, de ninguna manera. La enseñanza del evangelio, si bien es cierto, se trata de la gracia y el perdón de Dios, es decir, la gracia, este regalo gratuito que nosotros no merecemos. Nosotros merecemos la ira al infierno, pero gratuitamente por gracia, este favor inmerecido se nos concede gratis. Gratis. Para nosotros es gratis, pero para Jesús le costó todo, su vida, el abandono del Padre en la cruz. Por lo tanto, la gracia no significa licencia para pecar, sino todo lo contrario, como veremos. Por lo tanto, ya tenemos claro lo que no significa. No es vida licenciosa, living la vida loca, como decía otra canción. El verso 3, Pablo le recuerda a los romanos su bautismo, en el cual somos partícipes de su muerte y resurrección para una nueva vida. Estamos unidos en el bautismo a Cristo en su muerte y también en su resurrección. Es inevitable pensar en la cruz y en sus apariciones luego de la tumba vacía de manera concreta,
como los hechos fundamentales del mensaje del Evangelio, el mensaje de gracia. Y es esa imagen del bautismo, así como Cristo murió y resucitó, también nosotros. Mira al hermano que está al lado suyo, va a ser un resucitado, va a ser uno que va a tener vida eterna y será un compañero en el cielo. Pero esto no es de manera aislada y solitaria, sino unidos a Jesús, no fuera de Jesús. La palabra unidos a Jesús es importante, la reitera 2 veces. Vean el versículo 3, vean el versículo 5. Solo unidos a Él, lo cual ocurrió principalmente en nuestro bautismo, o bien cuando le dijimos sí a Cristo. Esto de estar unidos es algo que ya ocurrió. Ya estás unido a Jesús. Nota el verso 4, fuimos sepultados en Jesús, en su muerte. Y el versículo 5, si hemos estado unidos en su muerte. Por lo tanto, ya estamos incorporados a Jesús, ya estamos incorporados a Cristo, y esto es una buena noticia. Cabe preguntarse, ¿por qué entonces sigues perseverando en el pecado si ya estás unido a Jesús? Como anglicanos, quizás fuiste bautizado desde pequeño o cuando adulto, y has estado en la iglesia porque tus padres te llevaron, o un amigo te trajo a la iglesia y fuiste medio obligado quizás. Hoy es una buena oportunidad para recordar las promesas del bautismo, en la cual, ¿cierto? No sé si recuerdan la ceremonia de los bautismos de niños, y los padrinos dicen, renunciamos al diablo, al mundo y al pecado. Los efectos del bautismo es por la fe, no en el rito o en el sacramento, sino en el Dios que ordenó el rito y el sacramento. La manera de no perseverar en el pecado es porque estamos unidos a Cristo. Puede a lo mejor que en este día estés presencialmente con nosotros en la iglesia, pero a lo mejor estás lejos de Jesús, olvidando que fuiste unido a Él. A lo mejor estamos teniendo una amnesia espiritual, olvidando que estamos unidos a Él. O estás luchando contra el pecado en tus fuerzas y no recordando que estás unido a Cristo, que eres de Él. Si ese es tu caso, corre a Jesús y recuerda que ya estás incorporado, unido a Jesús. Recuerda que en tu bautismo morimos en Cristo, pero en su poder tenemos vida nueva. O quizás recordamos nuestra confirmación, donde de alguna manera hacemos nuestra militancia cristiana y recordamos las promesas que hicieron nuestros padrinos y ratificamos las promesas que se hicieron en ese bautizo. Por lo tanto, vamos al punto número 2. No vamos a perseverar en el pecado porque somos libres por Jesús, de los versos 6 al 10. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Punto número 2. No, porque somos libres por Jesús. En esta sección Pablo explica los efectos de la muerte de Cristo, quien murió una vez y para siempre. Por lo que ya no tiene dominio en el creyente, la muerte y el pecado.
y la naturaleza pecaminosa pierde su poder, siendo libres y no esclavos del pecado. Pablo sigue explicando, centrándose en esta ocasión en la muerte de Jesús. Y en la muerte de Jesús somos libres del pecado. Lo relaciona quizás con lo que los romanos sabían del imperio de la época. Hay hombres libres y esclavos. El esclavo está subyugado a su amo, teniendo que obedecer en todo a su señor. De la misma manera es con el pecado. Antes estábamos sometidos al amo pecado, siendo arrastrados por su violencia, tiranía y poder. Volviendo a la imagen de la muerte y resurrección, Pablo les recuerda que así como Jesús murió, también nuestra naturaleza pecaminosa fue muerta, crucificada, para que eso que reinaba y tenía dominio perdiera su poder. Ese amo llamado pecado ya no manda ni ordena nuestras vidas. Quizás algunos estamos pensando en algún pecado en particular que está gobernando nuestras vidas. Por ejemplo, es que no puedo controlar mi ira. Yo soy así, nací así, no puedo cambiar. En Chile, la violencia intrafamiliar, los femicidios van en aumento. Los hombres en particular culpan a la testosterona, a la genética. Es que yo nací así, mi abuelito, mi tatarabuelo era así. Por eso soy así como soy. Y punto. Este es el mensaje: desecha la ira, ella ya no te gobierna. O bien sientes que cuando vas al mall siempre tienes que comprar algo y ocupas tu tarjeta de crédito ilimitadamente. Tic, tic, tic. Y vamos a Falabella, a Ripley, Almacenes París, y ocupamos la tarjeta de crédito, no siendo responsables. Tal vez no puedes controlar la revisión del móvil, del celular, porque quieres saber las últimas noticias del momento, o porque eres gobernado por el semierotismo de redes sociales. Pablo nos recuerda, los dos Pablo ahí está golpeando. Pablo nos recuerda en pasado que tu naturaleza pecaminosa fue crucificada, ya no te manda, es un hecho, ese pecado ya no te gobierna. Pero ¿por qué te sigue gobernando? No te estás apropiando de lo que es tuyo. Los efectos, los beneficios de la cruz y la resurrección de Jesús. No te estás apropiando de lo que es tuyo. Los versículos 8 y 10, Pablo sigue en su carta explicando que si morimos con Cristo, tenemos la certeza y la promesa de que vamos a resucitar. Pablo ahora se concentra en Jesucristo, el cual resucitó y por lo tanto ya no puede volver a morir. En otras palabras, Jesús inauguró algo nuevo con su resurrección, arrebatándole a la muerte misma su poder y su dominio. Todos los seres humanos mueren, pero con Jesús, que irrumpió en la vida del ser humano, de la humanidad, hay algo nuevo, una vida nueva inaugurándose. Y en su muerte de manera única y definitiva, como dice la Escritura, una sola vez y para siempre, murió al pecado y derrotó a la muerte con su muerte. Y eso es una gran noticia para la iglesia. Eso es una gran noticia para la iglesia. Cristo venció la muerte y al pecado en la cruz. Tenemos a un Cristo triunfante. La muerte de Jesús nos trae libertad sobre el pecado de forma definitiva. Cristo también resucitó y vive a la derecha de Dios Padre, inaugurando la nueva vida en Dios para su iglesia. Hay dos derrotados aquí. Hay dos derrotados. El pecado y la muerte. La maldad ya no puede dominarnos. Está muerta, está derrotada. El tercer punto. ¿Vamos a perseverar en el pecado? No.
porque vivimos para Dios, de los versos 11 al 14. En esta sección Pablo explica que se consideren muertos al pecado, por lo que éste no debe reinar, sino vivir para Dios como instrumentos de justicia, porque estamos bajo la gracia. Mejor lo leemos, ¿cierto? El 11. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo, a lo largo de este capítulo, quiere que los romanos comprendan que están muertos al pecado y que éste no tiene dominio sobre el creyente, sino que en vez de servir a nuestros malos deseos y a la injusticia, sirvamos a Dios para ser instrumentos de justicia. Lo que reitera en esta sección es muerte y vida, muerte y vida, muerte y vida. ¿Recuerdan la oruga que hablamos al comienzo que tiene que morir antes de ser una bella mariposa? ¿O el ave fénix que tiene que morir y renacer entre las cenizas para vivir largamente? De la misma manera nosotros morimos al pecado. Tú y yo tenemos una nueva naturaleza en Cristo y eso es un hecho. No es una imaginación, una ficción mental o creer positivamente que estamos muertos al pecado. Me estoy imaginando que estamos muertos al pecado. El pastor anglicano y teólogo inglés John Stott dice sobre este asunto: este considerarnos no es mero hacernos creer. No debemos simular que nuestra vieja naturaleza ha muerto, cuando sabemos perfectamente bien que no es así. En lugar de esto, debemos recordar y darnos cuenta que nuestra naturaleza sí murió con Cristo, poniendo fin a su carrera. Pero en ocasiones nos recordamos la obra de Cristo y nos volcamos al pecado, volviendo a arrastrarnos como la oruga que éramos antes. En vez de servir a la justicia, no recordamos la nueva naturaleza adquirida. Olvidamos la obra de Cristo de muerte y vida cuando volvemos a pecar. Volvemos al pecado y somos tramposos en nuestros negocios y en el trabajo. O bien somos indiferentes al dolor ajeno, anteponiendo nuestra agenda antes que todo. Es que yo tengo mis propias prioridades, ¿cierto? Y no me importa, algún otro hermano va a ver al hermano enfermo. Y ponemos nuestra propia agenda antes que la cruz. Querido hermano, eso no es vivir bajo la gracia y su perdón. No estás experimentando los efectos vivificadores de la gracia. Si es así como estás viviendo, arrepiéntete y recuerda tu nueva naturaleza resucitada para Dios. Si antes servíamos al pecado, recuerda tu nueva naturaleza en que somos perdonados por su cruz y por su gracia. Vean el verso 13. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Si antes robaba o me quedaba con el excedente en el trabajo, o bien ofrecía mi cuerpo al pecado, a las drogas, a la parranda excesiva, considérate muerto a todo eso. Cristo ya te otorgó una nueva naturaleza. ¿Por qué sigues ahí? ¿Por qué sigues ahí? Si tienes una nueva naturaleza en Cristo. Ya tienes una nueva naturaleza para vivir para Dios.
Sirve a Dios para traer justicia al vulnerable, al que está sufriendo. Sirve a la linda familia que Dios te dio. Esa es tu nueva naturaleza resucitada que refleja a Jesús, porque estás unido a Él. Jesús ya venció la muerte y el pecado, y eso es una gran noticia. Gloria a Dios. Aleluya por eso. Finalmente, ahora que hemos sido perdonados por su gracia, ¿vamos a perseverar en el mal, en el pecado? No nos perdamos de lo primero. No podemos ser instrumentos de justicia sin recordar que ya estamos unidos a Jesús. Ya estás unido a Jesús. Ya estás unido a Él. Solo de esa manera podemos ser libres, muertos al pecado, ya que fuimos resucitados con el poder de Cristo. No es fuera de Cristo como morimos. No es voy a esperar a ser santo para comenzar a ser un discípulo. Es que espérate un poco, voy a esperar un poquito, voy a portarme bien para ser un discípulo de Cristo. No, ya estás unido a Cristo. Solo recordando que estamos unidos a Jesús en su muerte y resurrección es que podemos vivir como instrumentos de justicia. Ahora que hemos sido perdonados por su gracia, vuelvo a preguntar, ¿vamos a perseverar en el mal y en el pecado? No, porque estamos unidos a Jesús, somos libres por Jesús y vivimos para Dios. Recordando la gran victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado, unidos a Él, no podemos perseverar en la maldad, sino para vivir para Dios, para ser instrumentos de justicia. Si te sigue dominando el pecado, las adicciones, los malos hábitos, recuerda el Evangelio, recuerda tu bautismo, recuerda la obra de Cristo en la cruz y recuerda tu nueva naturaleza. Tu nueva naturaleza. La vieja naturaleza fue crucificada y Cristo te otorgó una nueva naturaleza para vivir para Él, para gozarse en su presencia, para vivir en una naturaleza resucitada, una vida nueva. Oremos al Señor. Padre, Dios de misericordia, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Tú que desde los cielos ofreciste a tu Hijo Jesús para morir por nuestros pecados, para morir por nuestra rebelión, por nuestra maldad. Ven con tu Espíritu Santo y visita a cada uno de mis hermanos y hermanas presentes. Que puedan recordar que están unidos a ti, que fueron incorporados a la familia de Dios en su bautismo, que fueron incorporados a la familia de Dios. A lo mejor hay alguno que no se bautizó, pero dijeron sí a Jesús, han sido incorporados por la fe al cuerpo de Cristo. Que puedan recordar que su naturaleza pecaminosa ha sido derrotada, que el pecado ha sido derrotado, que la muerte ha sido derrotada en la cruz del Calvario. Señor, trae libertad, Señor, a aquellos que aún están luchando y que seguimos luchando con el pecado. Ayúdanos a recordar los beneficios de la cruz y la resurrección de Cristo, para que podamos ser instrumentos de justicia para tu gloria y alabanza. Señor, ministranos con tu presencia, que nuestro corazón esté dispuesto a ser transformado. Cambia nuestros corazones de piedra. Cambia nuestro corazón. Recuérdanos aquellas promesas del Evangelio de resurrección y vida eterna. Bendice a la iglesia de Los Prados, que pueda ser bendecida, fortalecida, energizada con tu Espíritu Santo y con tu palabra, para que puedan vivir libres en Cristo, libres para Dios, y que el
pecado y la muerte es cosa del pasado. Padre, en el nombre de Jesús, trae libertad con tu Santo Espíritu. Y encomendamos esta palabra, Señor, para que cuando venga el día lunes, o cuando muchos de nosotros vamos a estar de vacaciones, no venga la tentación a hacernos caer, sino que le digamos no al pecado. Líbranos, Señor, cuando estemos de vacaciones, del ocio, del pecado, del celular, de cuantas cosas, Señor, y no teniendo presente tu palabra poderosa. Oh, Señor, bendícenos y ministranos con tu palabra. Que tu nombre sea glorificado. Y bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén.